En esta casa todos tenemos razones para sentirnos orgullosos. Estudiantes destacados, excelentes profesores, impacto del conocimiento, proyección internacional, institucionalidad y solidez administrativa. Universidad del Norte, orgullo regional, referente nacional. Hola. Muy buenas, ¿cómo están todos en estos momentos? Llegó el momento tan esperado, Merce, el cierre de la maratón. ¿Cómo estás? Llegamos. Llegamos es con todos los maratonistas, los que hoy pudieron conectarse y los que se conectarán próximamente a ver qué pasó al cierre. Estamos muy felices. Natalia, Tatiana, esto fue un sueño hecho realidad. Gracias y aplausos a todos los aliados, a los maratonistas. Esta fue la primera etapa. Ni creas que esto quedó aquí, Tatiana. Okay, tengo el nombre de Natalia en la punta de la lengua porque quiero invitar a Natalia, que está por acá, coordinadora de psicología, compañera de la psicológica. Hola Merce, ¿cómo estás? Hola Tatiana, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? No, claro que sí. Cuéntanos cómo arrancó esta idea. Cuéntenos las dos cómo fue que arrancó y le vamos dando aquí forma y le vamos contando a todos los que nos han acompañado durante esta semana. Pero yo quiero darle la introducción a esta guerrera coordinadora de psicología que hoy me comenta que esos padres aceptaron el reto de este tipo de educación. Todos estamos unidos y bueno, iniciando semestre, ¿cierto, Natalia? Así es, Merce. Estamos pues muy contentos por el reto que asumimos, la verdad, y por la aceptación que tuvimos con todos los estudiantes y los padres de familia. La verdad que estamos muy contentos. Así es. Coméntales qué es la psicológica y qué ha pasado ahí con esas maratones. Bueno, la psicológica es de esas locuras que se le ocurren a Merce y que desde hace un tiempo había venido como trabajando en ella, y nos convoca a un grupo de profesionales, no solo psicólogos, para apoyar a la comunidad en temas sobre todo muy actuales. En la psicológica hacemos parte de un grupo interdisciplinario y trabajamos en equipo. Hace un tiempo empezamos con las maratones, sobre todo maratón de salud mental, la segunda maratón, y empieza la duda, ¿y ahora qué? Porque toda la semana surge la idea. En la tercera maratón la llamo y le digo, Merce, se me ocurre algo, vamos a hablar de emprendimiento. Me dice, listo, enseguida lo escribe en la psicológica y dice, la tercera maratón se va a llamar Maratón de Emprendedores. Vamos a hacerlo. Y bueno, miren hasta dónde llegó toda esta propuesta y hasta dónde todos los aliados aceptaron esta convocatoria, y de verdad muy agradecida, de verdad orgullosa, y de verdad que hay mucho por hacer, y siento que desde el emprendimiento las personas pueden manifestarse, pueden relacionarse, pueden crear, pueden crecer, pueden confiar, y eso yo pienso que es el objetivo mismo de todo esto. Bueno, y el objetivo importante de llamarte hoy es que tú eres un ejemplo de emprendimiento. Ya llevas más de 80 pijamas vendidas en esa iniciativa. Cuéntale en 30 segundos a los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar luego cómo sí se puede emprender desde casa. ¿Qué es lo que estás haciendo? Gracias, Merce. Sí, la verdad es que yo asocio emprendimiento con arriesgarse. Hay un momento que si tú no... Arriesgarse significa poder creer en ti, confiar y crear. Si tú no lo haces, ahí se va a quedar simplemente en una idea. Cuando empieza todo esto, yo soy, como tú lo dices y conoces mi historia, soy emprendedora, y empieza el tema a quedarse atrás y a no surgir y a no dar resultados ni económicos, ni absolutas, ni siquiera un like en Instagram tenía yo en esta etapa. Empiezo a ver la idea de que, bueno, ¿qué está pasando con la gente dónde está en este momento? Y es el estudio previo que tú haces de manera inicial para saber a qué le apuntas, sin que eso le estés diciendo va a ser exitoso o no lo va a ser. Simplemente empiezas a valorar, evaluar y a revisar ese
público objetivo que tú tienes y empiezas a ver. Yo dije, la necesidad es que la gente va a estar en su casa. La gente está en su casa, ¿qué necesita la gente? Bueno, necesita ropa cómoda y necesita pijamas. Empecé a publicar en mi página de Instagram pijamas. Esto lo empiezo el 1 de julio. Y como dices tú, Merce, hoy 31, tengo un pedido de he entregado más de 70 pijamas y tengo un pedido de más de 30 que están ahí en espera para confección. Pero algo que realmente es lo que más me satisface de todo esto es que a pesar de que no es algo mío solamente, esto ha generado empleo, esto me ha llevado a convocar a personas que en su momento, y conocemos toda la situación, iban a cerrar sus talleres. Decían, no tengo otra posibilidad, y encontraron en mí y en esta idea que surge, así como les digo, la posibilidad de seguir adelante. Hoy creen, y es un equipo donde todo se maneja por teléfono. Yo no he podido salir, no puedo ir al taller porque los sitios donde están ubicados son muy distantes, por el toque de queda no he podido, pero ha sido ese conectarnos, no solo de manera ni telefónica ni virtual, sino conectarnos con esa necesidad, con esa responsabilidad y con esas ganas de hacer. Así surge mi idea de pijamas y así vamos, Merce, en este camino que, bueno, ha sido nuevo porque no es solamente hacerlo en el papel, es la tela, el hilo, llevarlo a cabo, la confección y sobre todo la paciencia de las personas, porque con todo esto los proveedores no están abriendo, los almacenes han tenido como ciertas prohibiciones para proveernos de materiales y eso atrasa un poco, pero así ha sido mi experiencia en estos días y sí es posible si nosotros le apuntamos a un objetivo claro, a un producto que se necesita en el momento y comercializarlo y arriesgarse. Esto no garantiza el éxito, pero sí nos permite por lo menos darnos la posibilidad de hacer algo distinto y aportar. Excelente, aplausos para esa iniciativa y para los seguidores. Más de 100 pijamas en menos de un mes. Hay buen diseño, buen producto, precio competitivo y un canal de distribución que se articuló con cadena de valor. Este es un buen ejemplo para contarles lo que ha pasado en esta maratón. Natalie Cáceres es emprendedora por naturaleza y combina su trabajo profesional con emprendimientos paralelos. Esto lo vimos en esta semana de la Maratón de Emprendimiento, donde la reunión de las personas nos llevó a aprendizajes claves. Las instituciones que participaron ha sido glorioso. Es superflua, sino el encadenamiento a la acción. La Universidad del Norte, en el esfuerzo que está haciendo desde la Escuela de Negocios con el doctor Octavio Ibarra, el Centro de Emprendimiento y toda la articulación alrededor reúne esa red tan importante que yo no conocía lo que están haciendo las universidades en los centros de emprendimiento. Nos demostraron que ellos son jalonadores de las empresas financiadoras. Increíble la articulación que tienen de investigación, innovación y desarrollo. Cuando observamos a las entidades financiadoras y los mecanismos fluidos que se han adquirido y rediseñado, quedamos felices porque vimos que esos pequeños emprendedores que siempre se quejan de que aplican y no pueden conseguirlo, ahora hay unos mecanismos de aplicar a convocatorias y de solicitar créditos que son muy ágiles y de verdad muy fáciles. Qué genial ver los casos. Me encantó ProBarranquilla cuando nuestra directora de ProBarranquilla, Ani Badel, invitó a 3 entidades muy importantes a que nos contaran su realidad y 3 entidades diferentes. Bueno, el caso de Sykes es un caso memorable, increíble. Ya hay más de 1,100 personas profesionales contratadas allí. Le han dado el empuje a lo que el alcalde Pumarejo está gestionando en el territorio bilingüe, que lo están forjando desde los colegios, y son personas que la que menos gana 1.500.000 pesos. Son empleos de calidad en Sykes, esa empresa que llegó hace 7 años. Con el caso de ADA, nos impresionaba ver cómo esta empresa de Manizales viene a hacer operaciones aquí en Zona Franca Cayena, instalarse, y los datos y las cifras son contundentes. Este es un territorio promisorio para hacer maratones conjuntas.
Y no menos importante fue la participación del doctor Iván de Ternium, que llegan a Palmar de Varela con una cuantiosísima inversión de más de 2 dígitos en millones de dólares, que ya eso es grandioso, generación de empleo, pero me gustó mucho la presentación de él porque nos habló de la sostenibilidad, el proyecto que están haciendo en el territorio. No es simplemente llegar, instalarse, no. Fue una presentación de apalancamiento. Ni qué decir de los casos que se presentaron en invitación de Macondo Lab, la Universidad Simón Bolívar, que hizo un trabajo ejemplar en esta maratón. Queremos destacar, pues, a todo ese equipo y en especial a nuestra compañera psicóloga Tatiana Bolívar por su gran gestión, articulando esa apuesta decidida que tiene la Universidad Simón Bolívar con lo que nos presentó la alcaldía, Vanessa Piñeres, que fue increíble, lo están haciendo con Macondo Lab, Paola Mar y su equipo, y también lo que está haciendo el doctorísimo Sanelo, que nos hizo una conferencia magistral sobre cuáles son esas dificultades y estreses que están aconteciendo en la vida de los emprendedores. Muy importante la participación del SENA, Tatiana. Qué orgullo oír el SENA y lo que está pasando. Nunca se me va a olvidar tu llanto, Tatiana. Te sacaron lágrimas estos muchachitos del SENA cuando decían que estaban felices porque ya no tendrían que gastarse esos 20,000 pesos en transporte, sino el SENA llega hasta ellos. Y el enfoque fue en el agro. La doctora Jacqueline Rojas hizo una presentación que nos llenó de ilusión a todos. A mí me gusta verlas a ustedes. Aquí estoy con un aparato que se me mueve porque el lugar de fondo quería tenerlo, pero aquí se está moviendo un poquito la pantalla. Entonces, también tuvimos el día de ayer algo que me pareció sensacional, las ruedas de encuentro. Hoy fue la rueda de negocio, ayer fue las sesiones de networking. Los emprendedores se encontraron con mentores, con personas expertas que les iban indicando camino y cada uno de ellos pudo contar en breves minutos qué están haciendo, a qué se están dedicando y qué necesidades tienen. Lo bonito es que se articularon entre ellos. Hoy fue genial. A las 7 de la mañana tenía una señora que está emprendiendo y es una señora que tiene algo así como 74 años y me decía, no he podido entrar, yo no me puedo quedar por fuera de esta rueda de negocios. Quiero encontrar a quién venderle mis productos y quiero comprar servicios también. Entonces el ecosistema se puso en pie en una semana increíble que llevó toda la aceptación. Me gustaría en este momento darle la palabra y ya ir cerrando con este genial agradecimiento con resultados que Tatiana nos va a contar. ¿Qué fue lo que pasó, Tati? Bueno, entonces, Merce, llegamos a la meta. Después de 5 días, hoy contando los agradecimientos, tuvimos 70 speakers entre emprendedores, moderadores, entre capacitadores. Tuvimos más de 17 conferencias. Hoy la rueda comercial que se está haciendo incluso en la mañana tuvo otras 3 capacitaciones más con grupos más pequeños sobre cómo tener los elementos de bioseguridad aptos para que pueda reabrir el negocio en estos momentos, sobre cómo mejorar el modelo de negocio y sobre cómo manejar ese tema de marketing y a dónde acceder en fuentes de financiación. O sea, hoy todavía seguíamos capacitando a los de la rueda comercial. 992 fue el total de personas inscritas durante la maratón. Al cierre de la maratón fueron 992 personas que decidieron apostarle a utilizar el confinamiento para transformar su conocimiento, para poder apalancarse. De esas 992 personas inscritas, pasaron a la rueda de negocio, pasaron a las secciones de networking el jueves en 7 sectores y ahí nos vimos que en el sector gastronómico tuvimos a unos invitados de lujo, todos los dueños de Porto, diciéndonos y contándonos la realidad del negocio, cómo sus ventas se bajaron casi al 80% y qué le están haciendo y qué están implementando para poder salir y van poco a poco llegando a ese punto de equilibrio y cómo poder mantenerse. En cada de esas sesiones de networking fueron grupos muy pequeños, muy selectos, que pudieron interactuar, que tuvieron unos grandes aprendizajes y aproximadamente 120 personas pudieron interactuar, compartir sus mensajes, de qué se trataba. Entonces, realmente las sesiones de networking fueron muy enriquecedoras por ese punto. Y hoy, viernes, al mediodía, llevábamos rueda comercial. La Cámara de Comercio sigue aún dando citas
hizo una gran reunión inicial con ellos, unas reuniones grupales y posteriormente a la gran mayoría de todos se le pudo hacer ese enlace de vendedor-comprador. Entonces, miren que esto ha generado una alianza, no solamente fueron los 30 aliados que tuvimos todo el miércoles en la tarde, todas las fuentes de financiación, sino que también tuvimos la posibilidad de transferir conocimiento. El canal de YouTube sigue abierto de Uninorte Académico para que aquí sigamos. Llevamos más de 5,000 visualizaciones. Eso no es nada en comparado a lo que queremos llegar. Ahí va a estar la información para que todas las personas en todos los rincones del departamento puedan compartir esa información porque el conocimiento es colectivo. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. La experiencia la compartimos. Entonces, el aprendizaje ha sido maravilloso. Fueron 5 días de poder estar todos unidos, conectados. Y aunque en las sesiones estábamos hablando, a mí sí me gustaría, si hay algunas personas de los maratonistas aquí, que en comentarios nos digan qué les sirvió, cómo se apalancó. Tenemos unos videos que ahorita más tarde vamos a ver de cómo se estaban manejando. Pero Merce, esos son el resumen en resultados, digámoslo así, de lo que ha sido la maratón de Atlántico Emprende. ¿Para dónde se me fue Merce? A ver, ya se me va un momentico. Para todo este resultado. Yo recuerdo el lunes cuando nuestro alcalde Jaime Pumarejo, nuestra gobernadora Elsa Noguera le daban la bienvenida a la maratón y nos deseaban éxitos. Yo quiero decirles a ellos y a nuestro rector, al director de Andy Endeavor y Cámara de Comercio que nos apoyaron tanto, que se superaron las expectativas. Gracias por estos resultados, Tatiana. Vamos a oír ese testimonio. Les vamos a escuchar los testimonios, Ricardo me va a ayudar en back, vamos a escuchar los testimonios de los que alcanzaron en esta maratón a hacer todas las cosas a la vez, es decir, mandar el video y estar en la rueda comercial. Son muchos más, de hecho me están llegando ahora todavía, pero no los podemos alcanzar a compartir, pero estos que llegaron en principio nos dicen cómo fue la temperatura del aprendizaje durante estos 5 días. Ricardo, ¿me ayudas con los videos, por favor? Qué sobrada, Hernán. Mi nombre es Ernie José Zuleta, de la Fundación Madre Margarita, entidad sin ánimo de lucro creada hace 20 años para mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas, especialmente los habitantes de calle y vendedores ambulantes. Este es nuestro programa de autosostenimiento, El Rico Sabor de Ayudar. Consiste en la comercialización de unos productos autóctonos de la costa norte, como son la galleta Chepacorina, Diabolín y demás productos. Con la comercialización de estos productos, buscamos reunir los recursos para seguir erradicando el hambre en estas comunidades. Me uní a Atlántico Emprende del 27 al 30. Nuestro mayor aprendizaje fue identificar los diferentes lugares, entidades, empresas, universidades que pueden ayudar a nuestros programas de autosostenimiento y a todos los emprendedores de la ciudad y del país. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Wendy Mendoza Valera, estudiante de la maestría en Mercadeo de la Universidad del Norte. No tengo una empresa legalmente constituida, sin embargo, el emprendimiento siempre ha sido parte de mi proyecto de vida, razón por la cual me uní a Atlántico Emprende del 27 al 30 de julio y mi mayor aprendizaje durante esta experiencia ha sido fortalecer mis conocimientos, fortalecer mi experiencia y mantenerme motivada para lograr ese proyecto. Gracias. Hola, soy Carmen Ortega de Bread House. Elaboro pan artesanal. Me uní a Atlántico Emprende del 27 al 30 de julio. Aprendí durante la maratón a compartir mi experiencia, conocer a otros aliados y aprender de ellos. Muchísimas gracias. Muy buenas. Yo soy Ricardo Serrano Quijano de Barranquilla, Colombia. Nuestro emprendimiento es para servir al sector de servicios al comercio. Ofrecemos una comunidad de facilitadores comerciales que integran la oferta con la demanda de su producto y o servicio en el sector económico que usted representa. Me uní a Atlántico Emprende del 27 al 30 de julio. Mi mayor aprendizaje durante la maratón de emprendimiento es que reunidos somos más y que la competencia agrega valor al sector económico cuando se trabaja en competencia. Al final, los ganadores son los clientes y clientes somos todos. Muchas gracias. Soy Willy Lanete,
Nací en Filipinas, pero barranquillero de adopción. Mi empresa se llama Deli Asia. Es un restaurante asiático, pero también fabricamos pasabocas, como son las lumpias, las bolsitas, las samosas, los dumplings, y hacemos muchas innovaciones en nuestros productos, como son rollitos de plátano con queso. Me uní en esta jornada de Atlántico Emprende desde el 27 al 30 de julio y aprendí muchas cosas. Mi mayor aprendizaje durante este maratón es conocer diferentes instituciones que hay en el gobierno y en la parte privada. Y es importante conectarse uno al otro. Y la segunda aprendizaje es, no es tarde para emprender. Muchas gracias. Bueno, y mire, Merce, aquí están todos los resultados, algunos, son muchos más videos y tenemos el compromiso de poder visibilizarlos a todos en este momento. Pero algo también muy importante es el aprendizaje que tuvimos y ese sentimiento de cooperación que tuvimos entre todos los 29 aliados. Merce, te me cambiaste, ya estás en otro lado. ¿Listo? ¿Escuchaste los videos, Merce, de los testimonios? Claro, qué increíble, o sea, la chefa Corina y su historia, y está aquí con nosotros. Deli Asia, les cuento que conozco muy de cerca ese emprendimiento y valoro la calidad de ese producto, que lo conozco bastante bien. Bueno, los resultados, los videos, lo que les hemos contado a ustedes sobre lo que está pasando, pero a mí sí me gustaría que les contaras que ya hay hasta planes de seguir. ¿Qué se nos viene? Bueno, es muy importante que esta cultura emprendedora arranque desde la niñez, que arranque desde los jóvenes. Los jóvenes universitarios son el futuro de estas nuevas generaciones de cambio y tenemos que administrar los cambios y prepararnos para administrar los cambios. Entonces, yo voy a hacer una invitación muy especial a una jovencita que ha estado de cerca viviendo la maratón de principio a fin para después de ella dar paso a todo el compromiso de los aliados que ya tenemos. Mercy, tú me vas a ir ayudando a leerlo, el compromiso que tenemos con todos los aliados que ya nos los mostraron, pero vamos a llamar a escena a esta invitada especial que ha estado de cerca y ha vivido lo que es una maratón. Valentina, te damos la entrada. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Cómo has pasado? No te escuchamos, Valen. A ver el sonido. No te escucho. A ver. Bueno, vamos a mejorar el sonido de Valentina, a ver qué le está pasando en estos momentos. Entonces, vamos a compartir en estos momentos el mensaje de los aliados, Merce, para poder ir compartiendo el compromiso y lo que significó para cada uno de los aliados. Nos enviaron una información para poder hacerlo. Entonces, me regalan un instante para poderlo compartir. ¿Me confirman si se están viendo, por favor? Entonces, aquí está cada uno del norte académico. ¿Sí se está viendo? Sí se estaba viendo, ¿listo? Entonces, ok, entonces vamos a ir leyendo cada una de las diapositivas. Entonces, desde la Secretaría de Desarrollo, Ricardo Plata, liderándolo, nos ha invitado y nos ha dicho lo siguiente: Atlántico Emprende ha sido un escenario de encuentro y formación para los actores que conforman el tejido empresarial de la ciudad, lo que nos ha permitido identificar oportunidades y seguir conociendo sus necesidades para continuar con la ruta de reactivación económica de nuestro territorio. Desde la Alcaldía de Barranquilla, fomentamos el emprendimiento como una gran herramienta para el desarrollo de nuestro territorio y nos unimos como aliados de Atlántico Emprende para que juntos sigamos construyendo la ruta de reactivación económica gradual, responsable y segura de nuestra ciudad. Gracias por hacer posible estos espacios de aprendizaje para todos. Merce, este es el mensaje de la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía.
Entonces, vamos a leer ahora el mensaje que nos da Pro Barranquilla. Dice, excelente. Eso. La pantalla mía es muy pequeñita. Léela, porque la pantalla mía es muy pequeñita. Listo, entonces voy a leer el mensaje de Atlántico Emprende, de Pro Barranquilla. Atlántico Emprende es la puerta para conocer ideas innovadoras, nutrirnos con experiencia por parte de empresas consolidadas en el territorio y poner en marcha lo aprendido, crear empresa y contribuir con la generación de empleos. Es una plataforma que permite conocer los retos, pero a su vez las oportunidades y las mejores hojas de ruta para cumplir con éxito los objetivos planteados en el largo pero enriquecedor camino del emprendimiento. Igualmente tenemos a FENALCO, que nos manda este mensaje para todos los maratonistas y para toda la comunidad del departamento. En FENALCO exaltamos la iniciativa Atlántico Emprende, una apuesta por el emprendimiento y la innovación, y agradecemos permitir nuestra participación. FENALCO está comprometido con la promoción de la competitividad, la adaptabilidad al entorno según los desafíos del mundo actual y el fortalecimiento del tejido empresarial y el empleo. Por ello, ratificamos nuestra disposición para trabajar conjuntamente por el desarrollo del emprendimiento en el marco de un escenario multidisciplinario y dinámico como lo es Atlántico Emprende. El SENA nos manda este mensaje. Desde el SENA Regional Atlántico aplaudimos la celebración de estos eventos como Atlántico Emprende, eventos que crean comunidad, que nos permiten conectarnos entre todos y co-crear juntos, generar sinergia y conexiones de valor. Toda nuestra gratitud a los organizadores, a las entidades que participaron, pero sobre todo al motor de este evento, la comunidad emprendedora del Atlántico. Tienen toda la razón. Comeva nos manda a decir, en Fundación Comeva estamos comprometidos con el desarrollo económico del Departamento del Atlántico. Por ello seguiremos apoyando el emprendimiento y el fortalecimiento del sector empresarial de la región. Gracias a todas las entidades aliadas por querer en este hermoso proyecto que busca decirle a los empresarios que no están solos y que juntos saldremos adelante. Vamos por más con Atlántico Emprende. Credibanco, que estuvo en la rueda de la parte de financiación, dice, yo me quedo en mi negocio. Credibanco seguirá apoyando las iniciativas que contribuyan a la reactivación económica del Atlántico en programas como Atlántico Emprende, que buscan dar mayores oportunidades de crecimiento, visibilización y participación a estos emprendedores. Con su creatividad, espíritu innovador y entusiasmo, escribirán la historia de reactivación de nuestro querido departamento. Punto estratégico, un aliado para las convocatorias que maneja apps.com. Gracias a todos los aliados de esta gran iniciativa, podremos seguir aumentando la competitividad y productividad del ecosistema emprendedor, además de brindarles muchas oportunidades de visibilidad, financiación y crecimiento. Punto estratégico siempre estará dispuesto a contribuir con el desarrollo de emprendedores nacientes e innovadores de toda la región. En esta oportunidad de participar en la primera versión de Atlántico Emprende significó renovar en el 2020 y a pesar de las adversidades, nuestro compromiso con toda la comunidad de emprendedores y empresarios. Gracias, Punto Estratégico, por estar con nosotros. Pivot, que hace parte de estas empresas que están buscando innovadores disruptivos para ayudarlos a acelerar. Atlántico Emprende, una oportunidad única y acelerada de generar conocimientos y conexiones para generar empresas. Nos comprometemos a hacer 2 programas de aceleración anuales. El poder de crecer la semilla. Endeavor, iniciativas como Atlántico Emprende son claves para mantener en movimiento el ecosistema emprendedor de nuestro departamento. Desde Endeavor continuaremos apoyando iniciativas de este tipo, donde los emprendedores tienen la oportunidad de conectarse, inspirarse, visibilizarse y conocer las diferentes convocatorias a las que pueden acceder. Continuemos trabajando juntos por el desarrollo empresarial. La Universidad Simón Bolívar nos dice que seguiremos trabajando en construir relaciones sostenibles, fomentando estos espacios colaborativos, donde el intercambio de ideas y conocimientos dinamizan el ecosistema para la generación de nuevos emprendimientos. La Universidad del Atlántico y su área UNEmprende continuamos con el compromiso de apoyo a nuestros emprendedores y seguiremos fortaleciendo nuestras relaciones con el sector empresarial y entidades aliadas en pro de apoyo al emprendimiento al interior de nuestros estudiantes y todo el departamento del Atlántico. Universidad de la Costa, todos somos pieza clave en la generación de las ideas. La CUL, comprometida desde la educación a formar emprendedores. Apoyamos los eventos del ecosistema de emprendimiento. La Universidad Autónoma también hace el emprendimiento y es un asunto de todos que compartimos. Ipsicon, que es una empresa que ha estado generando y liderando todo esto, donde Ipsicon agradece a todas las entidades aliadas y los participantes que hicieron posible una iniciativa tan importante como Atlántico Emprende
la cual dio su granito de arena para la reactivación de la economía de nuestro departamento del Atlántico. Seguiremos acompañando a todos los emprendedores que se encuentren comprometidos con el desarrollo, mejoramiento y puesta en marcha de sus proyectos empresariales y siempre contarán con un aliado de nosotros. Y desde la Universidad del Norte estamos comprometidos en continuar trabajando por realzar la cultura emprendedora. Por ello nos sumamos a iniciativas de alto impacto como Atlántico Emprende, que busca apoyar proyectos innovadores que impulsen la economía de nuestra región. Agradecemos inmensamente a todas las entidades aliadas que contribuyeron a hacer de este proyecto una realidad y que diariamente con su labor aportan el crecimiento del ecosistema emprendedor, porque juntos siempre llegaremos más lejos. Entonces, Merce, te invito por todas esas manifestaciones de cariño y de respaldo. Eso es lo que tenemos aquí, y tengo también el mensaje de Atlántico Net. ¿Qué aplauso se merece? Dime. No se alcanza a escuchar, Merce. A ver. Sí, quiero hacer un reconocimiento muy especial. Un reconocimiento muy especial a Caracol, a su gerente, Julián Duarte, y a su líder de radio, Martín Tapias. Han sido increíbles en esta maratón, desde el arranque del día viernes y las cápsulas diarias, comentando qué está pasando en este Atlántico Emprende. Muchas gracias para ellos, para el diario ADN, por unirse, porque estos medios son vitales. Si no hubiésemos hecho virtual, no hubiese sido posible, Merce, tener tantos maratonistas y sobre todo tantas descargas en un día. ¿Cómo íbamos a seguir compartiendo esta información? Así que el hecho de estar virtuales tiene sus ventajas. Y Caracol fue un aliado muy importante porque todos los días estuvo transmitiendo y capacitando y dando la información. Quiero saber si aquí se encuentran algunos maratonistas. Bueno, aquí hay muchos comentarios. Entonces, Kelly Quiroz, Kelly, Ricardo, si me ayudas a colocar el mensaje de Kelly, que fue una maratonista que estuvo de principio a fin, Merce. Kelly Quiroz, me acuerdo de ella perfectamente. Muchas gracias. No pude enviar mi video, pero me voy súper feliz y agradecida con cada uno de los que hicieron posible este evento. Gracias, me voy empoderada. ¿Listo? Entonces, a ver, a familia Ricardo Serrano, que también estuvo de principio a fin. Felicitaciones a todo el equipo de la maratón y muy agradecido con Dios de poder participar en esta maratón, que sea el inicio de grandes avances. Gana, gana. Bueno, y Kelly Quiroz, que vuelve y nos dice algo aquí, igual María Ángela, nuestra directora del Centro de Emprendimiento, también nos dijo que excelente testimonio. Lo que más me gustó fue ver a todo el ecosistema junto, es de admirar. Súper Atlántico Emprende, sí se puede, el BAO. Entonces, miren qué importante saber que esto va a seguir, pero lo que más importante es saber que va a seguir juntos, Merce. O sea, que vamos a seguir juntos pudiendo hacer cosas, que después de esto arrancan muchas maratones y van a venir muchas maratones. Yo quiero, de todos modos, darle... Así es, porque vamos a tener... ¿No te alcanzo a escuchar? Es que te escucho entrecortado. ¿Tú me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto. Es que van a venir muchas maratones, pero hay que fortalecer. Sí, hay que fortalecer. Los deportistas ahora se están quejando de que les hace falta la cancha, el fogueo, la competición, porque han estado casi 5 meses sin estar en lo que les gusta, todos los entrenamientos. Pero este fue el calentamiento, luego viene todo el entrenamiento y aquí es competencia porque vamos a ir juntos, todos seremos ganadores. Así es. No me quiero ir sin leer el mensaje de Atlanticonet, que muy juicioso me lo enviaron. Dice, desde Atlanticonet, seguiremos apoyando la iniciativa Atlántico Emprende para fortalecer y promover el emprendimiento y la innovación de nuestra región. Gracias al trabajo mancomunado de todos los actores que hicieron parte de Atlántico Emprende, los emprendedores del departamento podrán tener mayores oportunidades de visibilización y crecimiento. Atlanticonet siempre tendrá las puertas abiertas para recibir y apoyar a los emprendedores creativos e innovadores de la región. Y aquí María Ángela nos dice algo muy importante. María Ángela, es que estemos atentos a nuestras redes para futuros eventos, que se vienen muchas sorpresas. María Ángela es nuestra directora del Centro de Emprendimiento de Uninorte y esto apenas comienza. Entonces, Carmen Ortega, Ricardo, si me la colocas acá, agradecida por el apoyo y por la apuesta de ganar, ganar. Lo importante es generar soluciones para minimizar los problemas. Entonces, Merce, yo creo que
valió la pena las madrugadas, valieron la pena las trasnochadas por tratar de coordinar de manera flexible y muy a tiempo para poder hacer esta transmisión. Nunca había hecho el rol de presentadora, moderadora, capacitadora y coordinadora al mismo tiempo, pero mira que cuando algo a ti te gusta y te apasiona, lo puedes hacer. Entonces, gracias, Merce, por traer esa idea y por cambiar la dinámica, porque así somos los emprendedores intraemprendedores y también los emprendedores hacia afuera. Tenemos que conectar esa pasión de lo que nos gusta y hacer las cosas muy bien, de manera apasionada, porque finalmente quien gana es la región y quien gana son los emprendedores. Merce, no sé si tienes Así algo. Es. Me quiero despedir con este breve ejemplo, me quiero despedir de ustedes. La miel de abeja es muy apetecida y la miel de abeja no se degrada ni se deteriora. Esta miel de abeja, un emprendedor que no es de Barranquilla decidió colocarla en pequeños pitillos y le ha ido demasiado bien con su marca, porque ese pitillo va a la lonchera, ese pitillo va en las pequeñas ensaladas y es una opción. O sea, emprender es posible, y gracias a todos los maratonistas, a las organizaciones que nos acompañaron, a las autoridades, a los medios, y quedamos en línea. Vamos juntos. Un placer. Vamos a llamar nuevamente a la emprendedora que ha estado al lado mío, que ha sido el motor todo este tiempo, a ver si lo logramos. Valentina, quitémosle el mood, eso. Hola, ¿cómo estás? Ahí está, una gran emprendedora. ¿Cómo estás? No se le escucha, Valen. ¿Por qué no se le escucha? Hola, señorita Valentina. Vale. Nuestro rector te hizo una pregunta. Nuestro rector te hizo una pregunta antes de arrancar, que qué tal había estado el colegio, y quedé impresionada de que estás contenta. Ella está muy feliz. Bueno, aquí teníamos un mensaje para todos de parte de Valentina, y es que quiere emprender, Valentina. Que Valentina está en otro lugar en este momento, por eso no la tengo, no la puedo pasar aquí al lado mío. Entonces, decirles que con esta cierre ya nos damos por bien servidos en estos momentos. Nos vamos a ir todos para una nueva serie de maratones. Vamos a tratar de venirnos con el colegio, vamos a tratar de hacer muchos eventos próximos con el fin y el único propósito de poder estar juntos, de poder estar unidos. Entonces, Tatiana Bolívar aquí nos dice feliz fin de semana para todos. Aquí también nos dicen agradecidos por el apoyo y la apuesta de ganar, ganar. Lo importante es generar soluciones para minimizar los problemas. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados, a los que siguen estando conectados. Nos vamos a despedir dándole la bienvenida a Uninorte, la casa que le enseña a triunfar, pero sobre todo la casa que en estos momentos nos ayudó a integrar y a poder conectar con un único fin, reactivar la economía y fomentar la cultura emprendedora. Cada universidad, cada empresa, cada gremio lo va a poder hacer de ahora en adelante. Entonces, Climántica aquí me dice felicitaciones a los organizadores de la Gran Maratón de Emprendedores. Nos hacía falta un evento de esta magnitud en nuestra región Caribe y que no sea la última. No va a ser la última. Vamos a verlo, vamos a hacerlo. Aquí nos dicen de otros sectores y vamos a empezar a mover la rueda juntos y podemos hacerlo más, como nos dice Tati, mi tocaya, durante todo este tiempo que también estuvimos juntos. Entonces, darle muchas gracias, decirles que estamos juntos en esto, que ustedes están en su casa, pero aprovechemos el tiempo, aprovechemos en poder ganar habilidades, de poder conectarnos, de conocer otras plataformas, de conocer el sector en el que estamos, de hacer networking, el compromiso de nosotros enviar el directorio de todos los emprendedores que estuvieron en los sectores, y así lo vamos a hacer, de participar de toda la oferta de servicios que tenemos, de todos los talleres. No les va a calzar el tiempo para ir a todos los talleres y seminarios que todos los 29 aliados a partir de ahora los van a invitar. Claribel aquí me dice, felicitaciones, Harry, felicitaciones, compañero Harry Matiz, lo hicimos realidad, aquí está. Y entonces, no es más que decirles muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por creer en la Maratón Atlántico Emprende, por estar conectados, y los invitamos nuevamente a que sigan yendo al canal de YouTube académico de la universidad, donde están todas las conferencias que tuvieron durante todos estos días. Ahí van a estar para poder seguir aprendiendo y repasando. Muchas gracias en nombre de mi familia, muchas gracias por dejarme entrar a sus casas, por
estar con ustedes y permitirnos encontrar mente en otro encuentro más adelante. Entonces, Víctor Leiby aquí dice, qué semana tan especial. Y bueno, muchas gracias por todas estas cosas. Gracias, excelente. No me van a dejar despedir. ¿Quiénes más quieren decir algún mensaje? Muchas gracias a todos los que están aquí y agradecidos primeramente con Dios que nos dio la vida para poder y la salud para poder estar acá conectados y vamos a seguir adelante siguiendo mucho tiempo más. Entonces, nos despedimos y nos vemos en otra próxima maratón. Merce. En esta casa todos tenemos razones para sentirnos orgullosos. Estudiantes destacados, excelentes profesores, impacto del conocimiento, proyección internacional, institucionalidad y solidez administrativa. Universidad del Norte, orgullo regional, referente nacional. Del 27 al 31 de julio hay Maratón de Emprendimiento, donde en el Departamento del Atlántico. Maratón empresarial para alinear a empresas y emprendedores con oportunidad competitiva, compradores, fondos de financiación, estrategias de mercadeo y más. Los atlanticenses estamos unidos fortaleciendo la capacidad empresarial para la reactivación económica con impacto social. El Departamento del Atlántico tiene una superficie de 3.386 kilómetros cuadrados de nuevas oportunidades. Emprender es posible. Nuestra ubicación es estratégica. La Maratón Empresarial reúne al sector público, privado, academia y medios de comunicación. Atlántico Emprende. Súmate a la Maratón de Emprendimiento.